Lo que nos dice la lección como una contribución a la misma. Primera y segunda a los Corintios, el ministerio de Pablo en Corinto, lección 1. Saulo es fariseo, religioso. Participó en la muerte de Esteban. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Se destacó por ser perseguidor de la iglesia, pero ocurre en la vida de él el camino a Damasco. Tres frases a notar de este encuentro por parte de Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A quien perseguía en realidad era a Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor significa dueño, propietario. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La misma actitud y respuesta de Samuel. Habla que tu siervo oye. Otro punto a notar es que el Señor le llama Saulo, Saulo, es decir, no le cambia de nombre. Saulo es en lengua hebrea, Pablo es en lengua romana. También dice, en relación a esto, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Cuando la lección presenta a William Carey, su verdadera ocupación era ganar almas, es decir, se mantenía como zapatero. Pero el mismo Pablo lo pone de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El Ministerio de Relaciones Exteriores se llama Ministerio de la Reconciliación en el reino. Y los que pertenecen a este ministerio son llamados embajadores, los cuales son nombrados directamente por Cristo, y así son embajadores de Cristo. El embajador no ejerce su función en su propio país, lo hace en un país extranjero. Nosotros somos extranjeros advenedizos. Nuestra ciudadanía es celestial. Las necesidades básicas, techo, comida y vestido, son satisfechas por el país al cual representa. También dice en Mateo, en relación a este financiamiento por parte del país a sus embajadores. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos van en busca de solucionar estas cosas, mas vosotros no. Bien sabe vuestro Padre Celestial que vosotros también necesitáis todas estas cosas, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Además, un embajador de Cristo no critica, ni opina, promueve los beneficios del país al cual representa y se conduce de esta manera. Está en 2 Corintios 5. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero,
en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En otra parte también dice acerca del poder que lo sostiene, que en la cual recurren, es el recurso para ellos. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La iglesia de Corintios es precisamente la iglesia la que no lo considera apóstol. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Recordemos que la iglesia se reúne en casas de algún hermano, alguno que proporciona su casa. Los judíos sí tenían un lugar para reunirse, la sinagoga. La iglesia católica toma esta idea, templo, sinagoga, y construye capillas, iglesias, catedrales, puntos de reunión. Y por este versículo, el de no tenemos derecho a no trabajar, sabemos que la comunidad cristiana, la iglesia sostenía, soportaba, mantenía a los apóstoles y sus familias. Ellos, los apóstoles, dedicados exclusivamente a la enseñanza y predicación del Evangelio. Dos preguntas a su llamado. La primera, ¿quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Que muestran arrepentimiento y total sumisión, como la de un esclavo, a servir. Esta es la respuesta única al llamado de Dios, obediencia, sumisión. Luego dice en Lucas, en relación al servicio de un esclavo. El esclavo, su trabajo es servir. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir, no somos más que siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos hacer. En la actualidad se cobra por predicar la buena noticia, por predicar el Evangelio. Dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, el Evangelio. Pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. ¿Qué premio pues tendré? Que predicando el Evangelio ponga el Evangelio de Cristo gratis, de balde, por no hacer mal uso de mi potestad en el Evangelio. Es decir, la razón por la cual no hace valer su derecho de apóstol, que lo mantengan, es que esta buena noticia, el Evangelio, se le ordenó predicarlo. Esta declaración es congruente como respondió al llamado. Lo tomó como una orden. ¿Quién eres, Señor?
El rey David dice, dijo el Señor a mi Señor. Por eso es que pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Antes de predicar y empezar su ministerio, tuvo que establecerse las bases fundamentales para cada individuo que es llamado. Y todos somos llamados. Se le ordena, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Había entonces de Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Esta es la respuesta recurrente. Heme aquí, Señor. Habla que tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías se muestra reticente a hacerlo por lo que ha oído acerca de él, perseguidor. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Solamente maestros hacen discípulos. Y este Ananías fue hecho discípulo por Cristo. Y esta es la particularidad de este discípulo. Bautiza por el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Saulo se quedó por algunos días en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. En la confesión de Pedro dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También a Saulo le fue revelado. O sea, declarar que Cristo es Hijo de Dios viene por revelación. No hay otra forma. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Luego Pablo escapa. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. En Gálatas 1, 13 al 18, Pablo explica cómo fue a Arabia por un periodo de tiempo y después regresó a Damasco. Después de su regreso a Damasco fue a Jerusalén. Pablo pasó un total de 3 años en Damasco y Arabia. En 2 Corintios 11, versos 32 y 33, Pablo se refiere a este incidente y menciona que sucedió bajo el rey Aretas. Fue hacia Jerusalén y allí Bernabé lo conoce y lo lleva con los apóstoles y les dice lo que le sucedió camino a Damasco. Luego en Jerusalén empieza a hacer lo mismo que en Damasco, hablar denodadamente de Cristo, y causa el odio de los griegos, y quieren matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Saulo de Tarso empieza como perseguidor, luego pasa a Saulo el ciego, y luego Saulo el transformado, y después Saulo el predicador. Pero antes de ser Saulo el apóstol, transcurren alrededor de 10 o 12 años, como Saulo el desconocido. Sería Bernabé quien busca a Saulo. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. En esta ciudad son ordenados por el Espíritu Santo.
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es significativo cómo empieza el versículo y la consecuencia. Estos ministraban a la congregación, y la congregación se ministraban unos a otros, pero para ello tenían que ministrar al Señor primero. Esta acción se ejemplifica en el servicio de los sacerdotes y levitas en el templo. Ministraban al Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es de esta manera como empieza el primer viaje misionero, y es hasta el segundo viaje misionero que llegan a Atenas. Lo interesante de su tiempo en Atenas es que Pablo no estableció una iglesia cuando llegó y predicó en la sinagoga. Lucas solo menciona que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y gentiles temerosos de Dios, pero no dice que hubo creyentes o bautismos, y no hay ninguna información sobre alguna respuesta como resultado de sus prédicas en la plaza pública durante los primeros días de su ministerio allí. Pablo es invitado a dar un discurso en el Areópago. Este es su primer contacto directo con filósofos y pensadores de élite. Es en este tiempo donde en su disertación no usa profetas del Antiguo Testamento para argumentar con ellos. Los lleva de la idea de Dios que tienen, panteísmo, hacia un solo Dios, completamente autoexistente, autosuficiente y totalmente independiente. Que Él es la fuente de todo lo que existe, finalmente introduce a Cristo y su resurrección. Pero no le permitieron terminar, porque la resurrección es locura para ellos. No conciben que un muerto resucite. Son gnósticos. La materia es mala para ellos. Por eso los gnósticos rechazan el Dios del Antiguo Testamento. Lo separan de Cristo, de su Hijo. De esta idea viene el vegetarianismo. La carne es mala. Lo único que puedo agregar en esto de la ciudad de Corinto es que no hay diferencia entre la cultura de aquel tiempo y la cultura que estamos viviendo en la actualidad. Hay una sola cultura, la de Dios, y las otras culturas. En la actualidad es la iglesia como la de Apocalipsis 1, versos 5 y 6. La iglesia de Dios también es como la de Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Una cosa que destaca en las diferentes culturas e iglesias es el sincretismo religioso. Está pululando en las diferentes creencias y religiones. También las creencias, muchas que hay, bajo un mismo libro. Pero el más ejemplificante es el de Estados Unidos, que amparados bajo libertad religiosa, existen todo tipo de iglesias, todo tipo de creencias. Hasta existe la iglesia de Satanás. No adoran al diablo, sino que representan movimientos filosóficos ateos y humanistas que utilizan a Satanás como símbolo de rebeldía, libre pensamiento y autonomía personal, individualismo. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. El pueblo necesitaba ser libertado de la esclavitud de los sentidos, de la forma de pensar, del individualismo. Es lo mismo que le dijo a Moisés. A Moisés le dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La oposición
lo había menoscabado, habían querido matarlo. No solamente los judíos, sino también los griegos. El miedo causaba inseguridad en Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En las cartas de Pablo a los Corintios, en la primera carta enfatiza qué significa en realidad división, qué significa en realidad ser parcial, y significa no ser espiritual. También en la primera de Corintios declara la preeminencia del amor agape en nuestras vidas. Dice: porque ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.